Bendito sea nuestro Señor. Muchas gracias por permitirme compartir contigo nuevamente en este día. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road en Houston. Y para nosotros es de una gran bendición poder invitarte a compartir con nosotros, pero sobre todas las cosas quiero darte las gracias por permitirme compartir contigo cada día, dejándome entrar a tu hogar. Muchas gracias por ser alguien que está allí, no solamente recibiendo la impartición de la palabra, pero gracias también por la bendición que es el hecho de que puedas orar por nosotros como ministerio, como es el caso de mucha gente que nos ha estado llamando. Quiero bendecirlos por esto. Durante nuestro tiempo de programación, hermanos, tenemos una línea abierta de oración y es el 713-408-3068. Estamos, y yo de manera muy especial estoy diciéndole a la gente que nos llame, estamos viviendo un tiempo sumamente interesante. Dios está moviéndose de formas increíbles, impresionantes en este tiempo y hay mucha gente de Dios que necesita entrar en acuerdo con alguien para que sus promesas vengan a cumplimiento. Nosotros con muchísimo gusto, es nuestra bendición, es nuestro privilegio poder ser parte de esas personas que Dios utiliza en este tiempo para juntamente contigo entrar a la presencia del Padre y que tú puedas ver las promesas de Dios en tu vida, en nacimiento para la gloria del Rey. También si quieres saber de nosotros, hermanos, puedes entrar en nuestra página en Facebook, es el www.facebook.com/Corey Gómez. Allí comparto semanalmente un artículo, pensamientos, y está siendo también de mucha bendición para la gente que lo está leyendo. O si quieres, puedes también entrar en nuestra página en internet www.globaladvancedchurch.org. Y hemos estado tratando un programa, una serie sumamente interesante, es Guerreando en contra del espíritu amalecita. Hemos tratado hasta este punto diferentes cosas, ¿no? De dónde viene Amalek y todas estas cosas. Estuvimos mirando en los últimos 12 programas, vimos una serie sobre Mardoqueo y cómo el decreto de muerte fue roto en la vida no solamente de Mardoqueo, pero también en todo el pueblo de Israel. Hoy quiero empezar una nueva serie que sigue, de alguna manera está relacionada con lo que hemos venido tratando con el espíritu amalecita. Y he llamado a esta serie El reino es traspasado. Vamos a hacer un estudio de la vida de Saúl. Vamos a ver a Saúl en diferentes aspectos, porque hay muchísimas cosas que hemos aprendido de Saúl. Sin embargo, hay ciertas cosas, ciertos detalles que se han hablado de Saúl que no son exactamente como lo plantea la palabra. Nosotros vamos a ver en esta serie que quiero empezar en este día, El reino es traspasado, basado en la vida de Saúl, como un hombre, como una persona del Señor, como alguien que es escogido por Dios, dotado con gracia, dotado con ministerio, que ha sido ungido por Dios, colocado en una posición de favor y de autoridad delante de todo un pueblo. Como una persona así, respaldada por Dios, puede perder todo lo que Dios le ha entregado. Vamos a estudiar entonces de manera muy concienzuda este personaje y creo firmemente que va a ser de bendición. Te vengo diciendo hace un tiempo, desde que antes de terminar el año 2010, inicio del año 2011, todo lo que vamos, que una de las cosas tremendas que ha ocurrido en este año y que estamos mirando es que el año 2011, que es un año de transición, sin embargo es un año donde estamos viendo a Dios traer sobre nuestras vidas muchísima bendición y muchísima prosperidad. Ciertamente estamos enfrentando tiempos difíciles, pero no menos cierto es que nuestro Dios se ha levantado sobre nuestras vidas con poder y con autoridad. Para los que toman notas y que les gusta ir llevando la serie, nuevamente quiero darle las gracias a todos ustedes que llevan las series y que las van siguiendo paso a paso. Vamos a estar basando este estudio en el libro de Samuel y vamos a iniciar con el capítulo 9. Primera de Samuel capítulo 9, y quiero tomarme un tiempo para leer el pasaje. Les he dicho que me gusta establecer la palabra como fundamento, porque nuestra interpretación o lo que podamos decir, si no está fundamentado en la palabra, pues simplemente es palabra muerta. Así es que, así dice Primera de Samuel capítulo 9, del verso 1 en adelante. Dice que había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita.
Verso 2, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Y me gustaría que pudieras subrayar ese verso en tu Biblia. Dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Verso 10 de 1 de Samuel 9. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda y vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Un día, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Vamos a dejarlo hasta allí porque vamos a estar tratando varios capítulos del pasaje de Primera de Samuel. Pero vamos a ver algunos principios y con esto quisiera establecer hoy algunos fundamentos de hacia dónde vamos. Recuerda que el tema que vamos a tratar es el reino es traspasado. Y quiero trabajar contigo el hecho, como te decía en los programas pasados, como cuando una persona no guerrea adecuadamente en contra del espíritu amalecita, aunque la gracia y el favor de Dios haya reposado, aunque haya sido escogido, aunque se le haya confiado cosas grandes, nosotros vamos a ver cómo el enemigo puede destruir aquello que Dios nos ha dado. Satanás no tiene la autoridad para robarnos, pero nosotros podemos entregarle al enemigo, sea por ignorancia, por desobediencia, por testarudez, por orgullo, podemos entregarle lo que Dios nos ha dado. Y esto lo vemos desde el principio. Satanás no pudo robarle a Adán y a Eva, sino hasta el momento que ellos le dieron ese fundamento, esa base legal para que el enemigo pudiera robar. Vamos a ver entonces el primer principio que quisiera tratar con ustedes hoy a Saúl y quisiera que lo viéramos desde el aspecto o la perspectiva de un hombre que tenía el corazón para servir al Padre. El año pasado, cuando estaba enseñando acerca de la era espiritual en la que habíamos entrado, una de las cosas en las que hice mención fue el hecho de que en cuanto a lo que es la era espiritual, las estamos reconociendo a nivel mundial, se le reconoce como la era del Padre. Es decir, hemos visto cómo el Señor está haciendo que el corazón de los hijos retorne al Padre. Y esto no solamente a nivel de iglesia, o mejor dicho, a nivel espiritual. Pero una de las profecías interesantes que está en la palabra de Dios tiene que ver cómo en estos últimos tiempos Dios va a levantar una voz profética, que en este caso dice es la unción de Juan el Bautista, la unción de Elías, que va a hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y quisiera que viéramos a Saúl como un hombre que tenía un corazón para servir al Padre. Dice que Saúl, en el pasaje que estábamos leyendo del capítulo 9 de Primera de Samuel, dice que Saúl fue a revisar porque las asnas del padre se habían perdido. Ahora veamos esto. Saúl, su nombre significa pedido. Viene de una raíz primitiva que es la palabra Sha'al, que significa preguntar, inquirir y consultar. ¿Por qué quiero que empecemos a estudiar a Saúl desde su inicio, desde lo que es su esencia? Me gustaría que lo hiciéramos para que nosotros pudiéramos ver cómo Dios va llevando a este hombre, lo va levantando, lo va formando, lo va madurando, para posicionarlo sobre Israel como un hombre para que pudiera servir a los propósitos de Dios y que pudiera traer liberación a Israel de mano de los filisteos, específicamente era su llamado. Sin embargo, encontramos entonces para iniciar que Saúl, su nombre significa pedir, significa inquirir, consultar. Es interesante porque esta palabra Shaul, que es la palabra en el hebreo, aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 24:47, cuando el siervo de Abraham le pregunta a Rebeca, ¿de quién eres hija? Es decir, es la forma de que para consultar, para tratar de sacar información. Ahora, es importante porque la palabra Shaul, el hecho de que esta palabra se utilice en la Biblia para hacer pedidos sencillos,
por lo que se traduce en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento como petición y tiene significado en muchísimos casos la raíz primitiva sha'al para orar. Lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 122, verso 6, cuando dice, pedid por la paz de Jerusalén, sha'al, por la paz de Jerusalén. Ahora, esta palabra, Shaul o sha'al, de donde viene, entonces se utiliza muy a menudo para pedir dirección o consejo de Dios. Encontramos entonces que Saúl, el nombre Saúl en sí mismo, la esencia o parte de lo que era el llamado de este hombre tenía que ver con que era un hombre que podía buscar la dirección de Dios, consultar a Dios, reconocer que necesitaba recibir de parte de Dios una impartición para poder caminar en los propósitos y en el llamado. Ahora, vamos a encontrar en el verso 2 del mismo capítulo 9 de Samuel, primera de Samuel, que Saúl había sido investido con un honor y una gracia especial. Dice en el verso 2, Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Veamos qué significa este verso. Muy interesante porque dice que no solamente Saúl tiene la característica de ser un intercesor, de alguien que consulta a Dios para poder tomar decisiones acertadas. Pero dice aquí en este verso 2 que era un joven hermoso. La palabra joven en este contexto en el hebreo es la palabra bakhur, que significa seleccionado, elegido, escogido, predilecto. Y la palabra hermoso en este mismo contexto significa bueno, abundante, fértil y misericordioso. ¿Qué encontramos entonces? Cuando dice en 1 Samuel 9:2, dice que este era un hombre, que Saúl era entonces un hombre escogido, pero que también era un hombre que tenía misericordia, que tenía gozo y que era fructífero. ¿Cuáles son las características de los hombres y de las mujeres de Dios para un tiempo como este? Dios está buscando gente que tengan un corazón dispuesto para servir, un corazón de misericordia, un corazón que donde quiera que ponen la mano pueda fructificar porque están movidos siempre por la compasión, por el amor hacia los demás. Ahora bien, dice en Efesios capítulo 1, verso 3, porque quisiera que lo pudiéramos ver desde la perspectiva también del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, hablando de nosotros como pueblo para este tiempo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora bien, recuerda que te estoy diciendo que la palabra joven es la palabra escogido o la palabra seleccionado, y que la palabra hermoso significa gozoso, misericordioso, bueno. Ahora, esta frase aquí, aceptos en el amado, porque estamos hablando de cómo Saúl había sido un hombre entonces capacitado o que había recibido una gracia especial de parte de Dios. El hecho de que de los hombros para arriba no había otro como él en Israel. La frase nos hizo aceptos en el griego, en este contexto de Efesios capítulo 1, es la palabra charitó en el griego, que significa otorgar gracia, investir con honor especial. Nosotros también podemos decir en este tiempo que como Saúl, así como Saúl era joven y hermoso, y como él no había otro hombre en toda la tribu, de los hombros hacia arriba, él era el que sobresalía. Dice aquí el apóstol Pablo que nosotros también hemos sido escogidos y que somos aceptos en el amado. Somos charitó, somos gente que ha sido investida con un honor y con una gracia especial. Esto es importante para ti y para mí entenderlo, porque cuando el enemigo viene en contra nuestra a través de situaciones o circunstancias, normalmente siempre el ataque primordial del enemigo a nuestras vidas es hacernos sentir que no servimos o no valemos o que no podemos. Es lo que yo llamo el complejo de langostas. Cuando aquellos hombres, aquellos 12 príncipes de Israel fueron enviados por Moisés para reconocer la tierra,
10 de ellos regresaron con un reporte malo. ¿Y qué dijeron? Oh, pues ciertamente la tierra que Dios nos quiere dar, o la tierra que Dios prometió, es una tierra ciertamente que fluye leche y miel, pero está llena de gigantes. Y mira lo que dijeron ellos. Y al parecer de ellos nos veían a nosotros, eso por lo menos nosotros lo que pensábamos, nos parecíamos como langostas. Vamos a decir así, el trauma de langosta en mucha gente de Dios lamentablemente persiste. Y a veces creemos que el enemigo nos está viendo a nosotros como que no servimos o no valemos. Escúchame, hermano, en el nombre de Jesús, porque el enemigo sabe quiénes somos tú y quiénes somos nosotros en el Señor. Dice el apóstol aquí que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cómo te ve a ti el diablo? El diablo sabe que tú has sido bendecido. El diablo sabe que tú has sido sentado en una posición de autoridad. El diablo sabe que tú eres acepto en el amado, pero él no puede venir en contra tuya a menos que te haga creer sus mentiras. El único poder que tiene el diablo en la vida del creyente es el poder que el creyente le otorga cuando le cree sus mentiras. Tú y yo somos aceptos en el amado, es lo que dice la palabra. Somos Jaritó, gente que ha sido investida con un honor especial. Otra cosa que yo encuentro en el pasaje, volviendo a 1 Samuel 9, es que Saúl tenía una posición de autoridad y gracia que lo distinguía de todo el pueblo. Fíjate, hasta ahora hemos visto 3 cosas importantes. A partir de su nombre podemos ver que Saúl era un hombre que por su esencia, su naturaleza, había aprendido a consultar a Dios, había aprendido a inquirir de parte de Dios. Él mismo era un intercesor. Esto hemos hablado bastante en otros programas. Vemos en segundo lugar cómo había sido investido con gracia y con favor de Dios. El hecho de que era un joven hermoso, escogido, y era lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de favor. Y en tercer lugar, encontramos que tenía una posición de autoridad y de gracia que lo distinguía de todo el pueblo. Dice específicamente, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Escúchame, hermano, porque este es un principio importante. La unción que Dios derrama sobre nuestras vidas, la investidura de gracia, la investidura de favor que Dios derrama sobre nuestras vidas, siempre va a ser la diferencia en nosotros. Esta es la razón por la cual cuando un hombre o una mujer de Dios con la investidura del Espíritu entra a cualquier lugar, no importa dónde sea, siempre va a marcar la diferencia. Me preocupa seriamente cuando a la gente le pregunta, ay, pero tú eres cristiano. No pareces. Escúchame en el nombre de Jesús lo que quiero decir. Muchísima gente piensa que la diferencia la hace la ropa. Bueno, es que si me pongo la falda larga, bueno, es que si me dejo el pelo muy largo, bueno, es que si no uso aretes o no uso cosas. Hermano, en el nombre de Jesús, si eso fuera así, un montón de gente se va al cielo. Y déjame decirte, empezando por las musulmanas, que no se dejan ver ni el tobillo. La gracia y el favor de Dios no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con con una investidura que es interna y que se manifiesta en lo exterior. ¿Cómo? La gente no puede diferenciar, no puede decir qué es exactamente lo que tenemos. En el caso de Moisés, ¿qué era? Dice que cuando baja del Sinaí, su rostro brillaba. De su rostro salían rayos de luz. En otras palabras, lo que hace la diferencia en el cristiano es un estilo de vida que manifiesta a Cristo. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo, hablando de esto, dice que nosotros, por donde quiera que vamos dejando el aroma del conocimiento de nuestro Dios, del conocimiento de su gloria. Y cuando la palabra de Dios establece profecías para este tiempo, dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero el conocimiento de la gloria de Dios tiene que ser impartida en una generación, impartida en un lugar, impartida porque hay hombres y mujeres que han sido investidos y revestidos de Dios, que por donde quiera que vamos dejando la fragancia del olor, el olor de su conocimiento. Saúl, cuarta cosa, dice que estaba ocupado en las cosas cotidianas cuando Dios lo llama. En el verso 3 de 1 Samuel 9 dice, y se habían perdido las asnas de Cis, es decir, su padre, por lo que le dijo Cis a Saúl, toma ahora contigo uno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Escúchame en el nombre de Jesús. Dios siempre va a escoger a gente ocupada.
¿Cuál es tu característica? Mucha gente en este tiempo, estamos viviendo en un tiempo sumamente difícil, donde la gente tiene que trabajar 12, 14 horas, 16 horas. Dios siempre llama a gente ocupada. Puedes verlo a lo largo de la Biblia. Cuando el Señor escogió a los discípulos, nunca se fue a los que estaban echados allá durmiendo, esperando, sí, aquí estoy orando, ayunando para que el Señor me llame. Encontramos que escogió hombres que estaban recogiendo impuestos, otros que estaban pescando, es decir, personas que estaban ocupadas en un oficio. Dios no busca haraganes, Dios no busca holgazanes, que en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, lo único que quieren estar es echados viviendo de los demás. Encontramos aquí que Saúl estaba ocupado ¿en qué? En cuidar los negocios del padre. Estaba buscando las asnas que representan la forma de trabajo de alguien. Estaba ocupado en buscar lo que le pertenecía al padre. ¿En qué estás ocupado tú en este tiempo? Y si tú me dices, hermana, yo no tengo tiempo para servirle al Señor porque tengo mucho que hacer, yo puedo decirte nada más por eso que ya tú eres un candidato. Saúl tenía un claro concepto de sus prioridades. Encontramos que Saúl estaba más preocupado por su padre que por los negocios del padre. ¿Cómo lo sabemos? En 1 Samuel 9, verso 5 dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl le dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos porque quizá mi padre, abandonando la preocupación por sus asnas, estará acongojado por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es sumamente importante. Te vuelvo a repetir el principio. Saúl era un hombre, no solamente era un intercesor, no solamente era un hombre que tenía la gracia y el favor de Dios en su vida, acepto en el amado. No solamente era un hombre que tenía la capacidad para estar ocupado en las cosas del Padre. Pero Saúl era alguien que tenía prioridades establecidas en su vida. Dice en este verso 5 que llegaron a una ciudad que se llamaba Suf y estando allí, él le dice, nosotros necesitamos volver porque probablemente ya mi papá no está preocupado por las asnas. Han pasado muchos días y no sabe de nosotros. Probablemente su preocupación ahora es por nosotros. Mira lo que significa la palabra Suf, que es esta ciudad a donde llega él. Porque es llegando a Suf donde se recuerda del amor del Padre. Suf significa panal de miel. Y esto me recuerda al Salmo 19, verso 9. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. La palabra juicio que está utilizando aquí el salmista es la palabra mispat, que significa estatuto o precepto. Él está diciendo que los juicios del Señor, que los preceptos de Dios, que la ley de Dios es más dulce que la miel que destila del panal. Cuando Saúl llega a Suf, que literalmente habla de la miel que está destilando del panal, esto nos está hablando a nosotros acerca de que la palabra de Dios en la vida de Saúl tenía un lugar importante, tenía un lugar de preeminencia en su vida, tenía una prioridad establecida. Y cuando la gente, cuando Saúl, cuando tú y yo le damos honor a la palabra, cuando tú y yo honramos los preceptos y los decretos de Dios, ¿qué sucede? Salmo 14, 24 dice, fíjate lo que dice, 1 Samuel 14, 24. Déjame leerte un poco lo que está hablando aquí para que lo puedas entender. Dice que en este contexto, que Saúl había dicho, estaban en guerra contra los filisteos, el pueblo había entrado en aprieto, se había escondido y dice, nadie coma pan hasta que yo no pueda tomar venganza en contra de mis enemigos. Pero para ese momento Jonatán no estaba allí. Y si nosotros vamos leyendo en 1 Samuel 14, encontramos más adelante en el verso 27, dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y dice, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel, la llevó de su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. ¿Qué sucede aquí? La palabra vara allí es la palabra matá, que significa vara de corrección, pero también significa el cetro para gobernar. Y dice que sus ojos fueron abiertos en ese momento, es decir, su ayin, que es la palabra en el hebreo,
es esa capacidad para ver, para poder ver según el corazón de Dios y que le lleva a tomar decisiones acertadas. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando entonces llega Saúl a Suf, cuando llega a ese lugar donde los decretos de Dios, donde los preceptos de Dios, donde la palabra de Dios tiene un lugar de honor porque son más dulces que la miel que destila del panal. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida e impacta nuestros sentidos, nosotros tenemos la capacidad por el Espíritu Santo para recibir una impartición de esa palabra que ahora se vuelve vida en nosotros. Dice que sus ojos fueron aclarados en ese momento. Cuando honramos la palabra de Dios, entonces, en nuestra vida, en ese momento, nuestros sentidos espirituales en ese momento son preparados para recibir revelación que viene por el Espíritu. La razón por la cual muchísima gente dentro de las iglesias anda igual que en el mundo, haciendo fila detrás de los profetas, igual que en el mundo anda haciendo la gente, haciendo fila para ir detrás de los que leen el horóscopo, los que leen la mano, de los psíquicos, y quieren hacer lo mismo en la iglesia con los profetas, es porque no tienen en su vida, no le han dado en su vida un lugar de honor y de eminencia a la palabra. Porque una vez que la palabra se asienta en la vida del creyente, en ese momento nuestros sentidos se abren y nosotros podemos tomar decisiones espirituales acertadas en el Señor. Pero no solamente eso, sino que nosotros podemos recibir una impartición directa del Espíritu. Quiero terminar el programa diciendo esto. Cuando el apóstol dice en Efesios capítulo 1, dice que cuando el poder de la resurrección viene e impacta mis sentidos, yo puedo saber quién soy, lo que tengo y lo que puedo. En el próximo programa vamos a seguir con este punto porque creo que es un punto sumamente importante en la vida de Saúl. Es cómo tú y yo le damos un lugar de eminencia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Quiero invitarte nuevamente a mi próximo programa. Sé que va a ser de mucha bendición para ti. Sé que esta serie va a ser de mucha bendición para ti. La serie se llama Traspasando o El Reino es Traspasado, basado en la vida de Saúl. Vamos a estudiar aspectos sumamente interesantes e importantes en la vida de este hombre y cómo este hombre trae una impartición no solamente sobre el pueblo, pero como a lo largo de la vida de este hombre, siendo alguien escogido con una gracia, con un favor especial, sale del ministerio, sale del reinado, porque simplemente no honró los preceptos de Dios como al principio en su vida. Nuevamente, ahí está nuestro número en pantalla, 713-408-3068. Llámanos, queremos escuchar de ti, queremos compartir contigo, pero sobre todas las cosas, queremos entrar en acuerdo contigo por los propósitos de Dios para un tiempo como este. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti su paz y que la misericordia de Dios te llene todos los días de tu vida. Te espero en mi próximo programa.